Hola, ¿qué tal mi gente? Continuamos con nuestro curso de probabilidad estadística y en esta ocasión comenzamos un nuevo ciclo referente al tema de permutaciones. Veamos su definición, fórmulas y cómo podemos abordar un problema referente al tema de permutaciones. Muy bien, permutaciones. Una permutación es un arreglo de todos o partes de un número de objetos en un orden definido, sin repetición. Aquí la palabra clave asociada con permutación es definitivamente esta, orden definido, sin repetición. Es una secuencia determinada, definida, con un orden establecido, sin repetición. Eso es lo que caracteriza fundamentalmente una permutación. Luego, si estoy permutando un número n total de objetos de un conjunto, utilizo fórmula 1, donde n es el número total de objetos que estoy permutando del conjunto universal, n factorial, después vamos a ver con detalle cómo se desarrolla o expande esa n factorial. Luego, si estoy permutando, haciendo un arreglo de r objetos seleccionados de n objetos, que es el conjunto universal, utilizo la fórmula 2. Muy bien, pero vamos a hacer un abordaje intuitivo de problemas referentes al tema de permutaciones, para lo cual vamos a utilizar los principios multiplicativos y aditivos en la teoría del conteo. Esa es, digamos, las bases fundamentales para el abordaje de cualquier problema, tanto de permutación, combinación y todo lo que es la teoría de conteo. Veamos este problema en específico. Dice, un estudiante debe guardar en un estante 8 libros. Un libro de matemáticas, física, química, historia, geografía, biología, español e inglés. Uno al lado del otro. Letra A. ¿En cuántas secuencias diferentes esos libros pueden ser colocados en un tramo del estante? Y letra B. ¿En cuántas secuencias diferentes esos libros pueden ser colocados de modo que en los extremos estén los libros de historia y geografía? Ok, muy bien. Aquí, como vemos, tenemos un estante, un tramo del estante, en el cual debemos ordenar los libros que dispongo, en este caso de los 8 libros, en orden definido y distinto uno del otro. Entonces, digamos, podemos abordar el problema como una secuencia de tareas y acciones a ser llevadas a cabo. Recuerden de los videos anteriores que nosotros representamos la tarea o acción a llevar a cabo como una cuadrícula, en el cual nosotros colocábamos el número de posibilidades a ser efectuadas en esa determinada labor. Bueno, veamos la cuadrícula como los libros, en los cuales nosotros vamos a ordenarlos. Entonces, ¿cuántos libros dispongo? Matemática, física, química son 3, historia y geografía son 5, biología, español e inglés son 3 más, son 8 libros efectivamente. Yo tengo que asignar, cada tarea es un libro, es decir, una cuadrícula es cada libro a ser ordenado. 3, 4, 5, 6, 7, 8 libros. Ahora bien, puedo abordar el problema como una labor, una actividad a ser llevada a cabo en forma secuencial. Sí, exactamente. Primero coloco el primer libro, segundo coloco en el estante, en el tramo del estante, el primer libro, el segundo libro, el tercer libro, cuarto libro, quinto libro, sexto libro, séptimo libro, octavo libro. Las tareas las hago en forma secuencial, lo cual puedo utilizar el principio multiplicativo. Muy bien. Voy a llevar a cabo la primera tarea, o sea, colocar el primer libro en el primer tramo, en la primera esquina del tramo del estante.
ese primer libro puede ser cualquiera de los 8 libros. ¿Hay algún tipo de restricción que no me permita colocar como primer libro alguno de ellos? En realidad no, o sea, cualquiera de los 8 libros puede estar en la primera posición del estante. Entonces, por lo tanto, hay 8 posibilidades distintas de cualquiera de esos 8 libros tener la posición número 1. Ahora bien, voy con la segunda posición luego de haber colocado el primer libro. En la segunda posición, recuerden que el número de objetos tiene que estar en un orden definido sin repetición. O sea, ya coloqué el primero de ellos. Ahora voy con el segundo libro a ser colocado. Ahora bien, ya tengo uno en la primera posición. Ahora dispongo de cuántos libros restantes están habilitados para ocupar esa posición. 7 libros. Luego, una vez que coloqué ya el primero y segundo libro, que están fijos allí, ahora ya no dispongo de 8 libros para la tercera ronda, sino dispongo de, si ya hay uno en la primera posición y otro en la segunda posición, ya hay 2 que están ocupados. Luego de los 8 disponibles originalmente, restan 6. Y siguiendo esta secuencia, esta lógica, bueno, en la cuarta posición ya dispongo de 5 libros en total. En la quinta posición de 4, 3, 2, y finalmente agoto el universo total de libros con la octava posición, 1. Entonces, como verán, el número total de posibilidades distintas de colocar los libros en ese tramo del estante es la multiplicación por el principio multiplicativo de las distintas tareas asignadas, es decir, 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Ahora bien, esto es igual a la permutación de los 8 objetos, el cual la fórmula me indica que es 8 factorial. Y esto es igual a 8 factorial, es, bueno, a lo que intuitivamente llegué en primer lugar, en primera instancia. 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y esto me da 8 factorial, 40.320 posibilidades distintas de colocar los 8 libros uno al lado del otro en un mismo tramo de un estante. Ok, entonces esta va a ser la manera en que vamos a abordar la mayoría de los problemas, digamos, con más allá. Vamos obviamente a llegar a la fórmula, pero de manera, digámoslo, intuitiva, ¿no? Veamos, esta es la respuesta de la letra A. Ahora veamos la letra B. Dice, ¿en cuántas secuencias diferentes esos libros pueden ser colocados de modo que en los extremos estén los libros de historia y geografía? Entonces, veamos la letra B. Ahora la condición es que en los extremos, digamos, aquí está el primer libro, segundo libro, tercer libro, cuarto libro, quinto libro, sexto libro, séptimo libro, octavo libro. En los extremos, es decir, en la posición 1 y primera y octava, y aquí vamos ahora a replantear de nuevo en unas condiciones, características similares, pero con un elemento adicional, que es que en los extremos están colocados, siempre deben estar los libros de historia y geografía. Es decir, esas casillas, la primera y la octava,
van a estar ocupadas por un único libro. Ningún otro puede estar aquí en la octava casilla, en la octava posición del estante, del tramo del estante. Solamente puede estar ocupado por el libro de geografía, y en el caso de la primera posición solamente puede estar ocupada por el libro de historia. Ahora bien, ¿qué pasa con las restantes posiciones intermedias? O sea, tengo 2, 4, 6 posiciones intermedias. Bueno, esas posiciones intermedias pueden ser ocupadas por cualquiera de los restantes libros, es decir, si en los extremos están ocupados por los libros de historia y geografía, son 8 en total, quedan 6 libros restantes, los cuales pueden ser permutados en las posiciones intermedias. Y de hecho, voy a derivar, ya tengo los 6 libros restantes, van a ser permutados todo el conjunto de los 6 en general. Es decir, en la segunda posición tengo disponible cuántos libros cualquiera de ellos pudiera ocupar esa segunda posición. Bueno, cualquiera de los 6. Una vez que ya coloco ese libro en la segunda posición, tengo de los 8 ya ocupan 2 los extremos. Un tercero ocupa la segunda posición. La tercera posición ya tengo disponible 5. Entonces ya tengo ocupadas 1, 2, 3, 4 posiciones. Restan 4 libros para que cualquiera de ellos ocupe la cuarta posición, la quinta posición 3, siguiendo esta dinámica, 2, 1. Y como verán, esto es factorial de 6, o sea que estoy permutando los 6 libros restantes en las posiciones intermedias. Ahora bien, esta es la única posibilidad de ordenar los libros bajo la condición de la letra B de que historia y geografía estén ocupados por los extremos. Bueno, como verán, esto no es la única posibilidad, porque si bien cualquiera de los 6 libros restantes se permutan, pero yo puedo intercambiar los extremos. Es decir, puedo llegar también a la misma conclusión. Esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero ya la primera posición no lo ocuparía el libro de historia, sino el libro de geografía. Esto podría ser un segundo escenario, donde la primera posición no lo ocupe el libro de historia, sino el libro de geografía, y la octava posición, o sea, el otro extremo, en lugar de ser el libro de geografía, el libro de historia. Pero igualmente son un único libro. Y la posición intermedia puede ser ocupada por los restantes 6 libros en forma de una permutación. O sea, las posiciones intermedias pueden ellas permutarse con los 6 restantes libros, siguiendo la misma lógica que identificamos aquí en este primer escenario. Ahora bien, este orden específico ¿cuántos resultados distintos genera? Bueno, veámoslo a continuación. Recuerda que esto es 6 factorial por 1 por 1. O si prefieren, bueno, multiplican esto también igual y llegamos a la misma conclusión. Esto es 720 resultados distintos. Igualmente, esto acá le da 720 resultados distintos. Exactamente lo mismo, 6 factorial por 1 en los extremos. Ahora bien, este determinado orden definido
excluye la posibilidad, si yo coloco el primer libro de historia, no puedo, digamos, hacerlo junto con el de geografía. O sea, el de geografía debe estar en los extremos. Ambos ordenamientos son mutuamente excluyentes, por lo cual o coloco todos los libros de esta forma, es decir, colocando el primero de historia acá y el de geografía en el extremo, o lo contrario, el de geografía primero y el de historia en el otro extremo. Ambas órdenes o ordenamientos son mutuamente excluyentes, por lo cual debo utilizar el principio aditivo. O sea, el primer orden, 720, primer escenario, se suma con el ordenamiento de del segundo ordenamiento, y esto me da un total de 720 por 2 es 1440 posibilidades distintas de ordenar los libros bajo la condición de la letra B. Bueno amigos, si les gustó el video denle like y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.